Espíritu de Dios, que en toda la creación paseas en Hola, ¿qué tal, mí. amigos de Máximo Fluido? Mi nombre es David López y bueno, estamos muy emocionados porque estamos iniciando nuestra pequeña miniserie titulada Recuperando la identidad de una princesa del reino. Y aunque obviamente la estamos publicando para el día jueves, pues no es exclusivamente para mujeres, es también para los caballeros, para los hombres, porque obviamente cuando hablamos de una identidad de las princesas del reino nos referimos a una hija de Dios. Entonces obviamente esto sirve también para un hijo de Dios. Entonces esta miniserie la hemos segmentado en 3 partes. La primera es en temáticas que van a que van a hablar acerca de ver cómo nuestra identidad se fractura, se lastima y se fisura. Entonces la segunda parte va a ser el proceso de restaurar nuestra identidad, y la tercera parte va a ser adquiriendo la nueva identidad, ¿ok? Y bueno, básicamente esto creemos que va a ser de bendición. Y bueno, vamos a iniciar la primera temática, que es acerca de la identidad. Y entonces, para hablar de la identidad tenemos que entender el primer mensaje, el primer título de este video mensaje es acerca de la dignidad, ¿ok? Muy bien, entonces, para entender la dignidad, yo me di la tarea de buscar lo que significa la dignidad, y dícese que se deriva del vocablo latín dignitas y del adjetivo digno. O sea, en pocas palabras significa que la dignidad es una cualidad de ser digno, de ser valioso, de merecer honra o de adquirir algo. Entonces, en pocas palabras, una persona digna, o la dignidad, mejor dicho, de la persona es esto que te hace sentir valioso, eso que te hace sentir honorable, eso que tú mereces, ¿ok? Entonces, hablando en ese punto, tenemos que ir al origen, al principio, y entonces dice la palabra de Dios que Él nos creó a su imagen y semejanza. Entonces, obviamente, como fuimos creados por Dios, fuimos creados por amor y para amar, independientemente de las circunstancias en las que tú naciste. Es decir, tú pudiste haber nacido a lo mejor en un hogar en el que no te estaban esperando, a lo mejor eso marcó tu infancia, a lo mejor eso te lastimó desde pequeño, a lo mejor eso te hizo crecer con inseguridad, con un cierto tipo de rechazo. Entonces, no importa en qué circunstancias naciste, no importa si a lo mejor tú naciste en una familia que tuvo escasez, eso también te pudo haber hecho hacer sentir menos o indigno. Esas son circunstancias, pero viene otro punto. Y bueno, son las personas, maravillosas las personas, ¿ok? Hay personas obviamente que han colaborado para nuestro bien, es decir, que han sumado, pero hay otras personas que también nos han hecho sentir menos o que nos han hecho down, ¿ok? Entonces, hablando en este tipo, obviamente hay personas que a lo mejor te lastimaron, te hirieron, te engañaron, te traicionaron o que te hicieron sentir rechazo. Inclusive hay personas que a lo mejor abusaron de ti físicamente, sexualmente, tal vez psicológicamente, verbalmente, no lo sé. Entonces hay tipo de personas que a lo mejor colaboraron para que tú el día de hoy te sientas indigno, te sientas frágil, te sientas a lo mejor menos que los demás. Y mira, a lo mejor a veces tú piensas, bueno, yo me siento bien conmigo mismo. Hay unas cosas que obviamente no son reglas, pero sí son como pequeños detalles que te pueden ayudar a identificar si estás batallando con tu dignidad. Entonces, una de esas cosas es obviamente el hecho de que nosotros nos sintamos menor que otros. Cuando nosotros nos sentimos inferiores que las demás personas, posiblemente estamos luchando con una dignidad fisurada, fracturada. Si nos sentimos más que ellos, también posiblemente estamos luchando con una dignidad fracturada. Pero también no solamente es sentirte mal, más o menos, sino también cuando hay cosas decimos detalles muy sencillos. El hecho de que a lo mejor te halagan y te sientes mal por recibir halagos, eso es posiblemente a lo mejor también una lucha con tu dignidad. Es decir, cuando tú haces algo bien y la gente lo reconoce en público o te lo dice y tú te sientes un poco incómodo, como si no eres digno de recibir ese tipo de halagos, entonces posiblemente estás luchando con una dignidad fisurada, una dignidad fracturada que no te hace sentir merecedor de esos halagos que realmente los mereces. Pero obviamente por cosas que viviste en el pasado, por la gente que te hizo sentir mal o te hizo sentir menos, tú piensas que no lo mereces. También hay personas que reciben buenas oportunidades
pero están en su interior, obviamente enfocándose en lo mal que les ha ido, en lo malas personas que son, que obviamente no se sienten dignos, merecedores, valiosos de recibir esas oportunidades. Basado en la palabra de Dios, nosotros, para poder entender un poco ese tema de la dignidad y cómo salir adelante, obviamente, que es lo más importante de este video, entonces, encontramos en Génesis capítulo 28 una historia de 3 personajes, Jacob, Lea y Raquel. Entonces, obviamente aquí vamos a la historia y entonces estaba permitido tener más de una esposa. Entonces aquí el muchachón Jacob tenía 2 esposas, Raquel y Lea. Pero Jacob solamente estaba enamorado de Raquel. Si vas al capítulo 28 te vas a enterar por qué es que se casó con las 2, porque él nada más quería casarse con Raquel. Entonces, te lo contaré, Génesis 28. Entonces, él amaba solamente a Raquel. A Lea no la quería, no se había enamorado de ella, pero era su esposa. Entonces, obviamente esto le hacía sentir a Lea menos. Obviamente, ¿por qué? Porque la hacía sentir en competencia. Y dice la Biblia que Raquel era hermosa, era guapísima, era chula, una muchachona bien hecha y derecha. Bueno, de Lea dice la Biblia que tenía bonitos ojos. Entonces, posiblemente, pues bueno, era una muchachona, un poquito feíta, pero con lindos ojos, con ojos azules o verdes, no lo sé. Eso es lo que dice la Biblia. Obviamente Lea estaba luchando con su físico, que no era como a lo mejor lo que la belleza describe, lo que la sociedad describe como belleza. Obviamente eso no le hacemos caso, no tenemos que hacerle caso a lo que la sociedad dice como estereotipo de belleza. Pero Lea estaba luchando con eso. Más aparte estaba luchando con un cierto tipo de rechazo de su esposo. Pero sucede que Raquel era estéril y Lea sí podía dar hijos. Pero ¿cuál era primero su enfoque? Lea estaba solamente enfocada en lo mal que se sentía por el rechazo de su esposo y obviamente en lo mal por su apariencia física. Entonces, Dios le hace tener un hijo y Lea, en honor a Dios, le pone, bautiza a su hijo, le pone el nombre y este nombre que le pone a su hijo significa, así literalmente significa: estoy agradecida con Dios porque Él escuchó y vio mi sufrimiento. ¿Qué quiere decir con esto? A partir de esto, le empezó a tener obviamente más hijos y ella empezó a recuperar su dignidad como mujer, se sintió feliz. Ok. ¿Qué tiene que ver esto contigo y conmigo? El punto es esto: cuando nosotros estamos luchando con una dignidad lastimada, muchas veces estamos solamente enfocados en lo mal que nos ha ido, en lo mal que las personas nos han hecho, en pobrecito de mí, etcétera, etcétera. Esto es autocompasión, que obviamente es el principio de la depresión. El buscar la autocompasión de mí, de la vida, del mundo, de los demás. Entonces, cuando nosotros estamos en esta lucha de la dignidad, tenemos que, para salir de ella, tenemos primero que nada entender que Dios te ama. Ese es el primer punto, que Dios te ama. Y hay muchos motivos por el cual agradecerle a Dios. A lo mejor tú dices, mira, tú dices esto, David, porque no viviste esto, porque no abusaron de ti, porque no te traicionaron, porque no naciste en el lugar que yo nací. A lo mejor tuviste carencia de papá, de mamá o de ambos, no lo sé. A lo mejor tuviste para acá y para allá, vivieron con tíos, con abuelitos. A lo mejor estuvo muy cañón. Pero en medio de todo eso, hay un motivo muy grande para agradecer a Dios: la vida, la salud, tu familia, la persona que sí te apoyó para salir adelante. Porque puedes decir, no, todo el mundo estuvo en mi contra. Literalmente, no todo el mundo estuvo en mi contra. Alguien te brindó la mano. Y obviamente fue Dios por medio de esa persona. Entonces, para salir de esta situación, primero hay que, como di unos ciertos lineamientos que te pueden ayudar a identificar si estás luchando con una dignidad lastimada. Realmente, todos en algún momento de nuestra vida luchamos con una dignidad lastimada. Todos. No hay nadie que se sienta súper seguro consigo mismo. Obviamente, en frente de la sociedad, en frente de los amigos, de los compadres, se va a sentir. Pero realmente respóndete esta pregunta que te va a ayudar para identificar y obviamente para salir adelante. ¿Te gusta lo que ves en el espejo? ¿Te gusta quién eres? ¿Te gusta tu carácter? ¿Amas realmente la historia de tu familia? ¿Estás orgulloso de la historia de tu vida desde que naciste hasta el día de hoy? Seguramente algo te hace un poco de complicación. Entonces, obviamente necesitamos recuperar esta identidad, porque obviamente si nosotros seguimos con esta fisura de la dignidad, es como cuando un vaso se cae. Si te da una fisurita, ok, está bien, pero si le metemos el dedo y dejamos ahí o se vuelve a caer, después se va a romper. Entonces, al final de cuentas, tenemos que reconocer que tenemos algo de nuestra dignidad pues lastimado. ¿Para qué? Pues para después irla recubriendo. Ok,
¿ok? Entonces, agradece a Dios por lo que Él te ha dado. Agradece a Dios por todo lo que Él ha permitido, sean las cosas malas o buenas, pero agradece a Dios. Porque aún en los momentos malos, Él no te ha dejado. A final de cuentas, si estás viendo este video es porque Dios tiene un plan para tu vida y permitió todas esas cosas malas por un propósito, para que te formaran el carácter, para que pudieras ayudar a los demás. No lo sé, después lo vas a descubrir tú. Ese es rollo tuyo. Pero todo ha confabulado para tu bien. Entonces, agradece a Dios. Y número 2, pues pídele a Dios que te ayude a encontrar tus talentos, tus cualidades, porque Dios te llenó, te armó de talentos, de cualidades, de muchas cosas maravillosas que obviamente cuando tu dignidad está fracturada no las ves o no las quieres ver también. Entonces, pídele a Dios que te ayude a identificar cuáles son tus fortalezas, tus habilidades, y entonces empieza a enfocarte en ellas, empieza a trabajar en ellas para irlas puliendo poco a poco, y para que tú puedas realmente ver que no eres lo que tu mente te dice que eres, o personas te dicen que eres el peor, que no vales, que eres feo, que no vas a encontrar novia porque no eres guapo como dice la sociedad, o no eres hermosa como dice la sociedad, o tienes que bajar esos kilos de más porque, etcétera, etcétera. Me explico, cuando tú tienes tu dignidad puedes sentirte bien como tú eres, puedes sentir realmente el amor profundo y el amor verdadero, que es el que viene de parte de Dios, y entonces eso te hace sentir bien y eso te hace libre para amar a los demás. ¿Ok? Entonces, básicamente, el resumen de este pequeño video mensaje es: hay cosas que nos hacen que nuestra dignidad se pueda fisurar, y al día de hoy, por las cosas que hemos vivido o las circunstancias o personas que hemos conocido pasado, nos hacen sentir indignos, no valiosos o que no merecemos. Entonces, échale un vistazo, échate un clavado a lo que has vivido, no para quedarte ahí en el pasado y llorar, sino con un propósito: poder identificar qué parte de tu vida te ha fisurado la dignidad, para poder recuperarla. Es decir, para agradecerle a Dios, para poder salir adelante. Ahora, haz como Liam. Ella no tenía esta virtud de la belleza según la sociedad, pero tenía el maravilloso don de dar vida. Entonces, cuando ella se dio cuenta que podía dar vida, pues obviamente descubrió que tenía un motivo para agradecerle a Dios. A lo mejor no era hermosa según la sociedad, pero tenía la mejor hermosura, la capacidad de dar vida. Entonces, posiblemente tú te sientes mal contigo mismo porque te comparas a los demás y no eres como tal vez quisieras. Pero deja de ver eso y ve lo que sí tienes. Dios te ha hecho de verdad una princesa bien, un bro bien. ¿Ok? Dios no crea cosas a medias ni hace porquerías. ¿Ok? Entonces, dice la Biblia que Él nos creó a imagen y semejanza, y Él es guapo, hermoso, chulo. Entonces, así eres tú, bro, así eres tú, señorita. Y obviamente si es el rey y es su papá, usted es su princesa, príncipe. ¿Ok? Comparte el video con todos. Dios te bendiga. Nos vemos en el siguiente. Es el primer mensaje, la dignidad. El segundo va a estar